Buenas, vamos en este vídeo a hacer la pregunta 2, que es toda la parte de interacción electromagnética, campo eléctrico, campo magnético, inducción, de la PAU de Galicia de 2026. Entonces la primera nos dice, indique, justifica respuesta correcta. Un fío conductor transporta una corriente, crea por tanto un campo magnético de intensidad de B en un punto situado en una distancia perpendicular R do Uy, vamos a dibujarlo bien. Vale, entonces vamos a dibujar hilo de corriente, hilo de corriente, y lo ponemos con la flecha, ahí está. Vale, ahí tenemos nuestro hilo de corriente que tiene una intensidad I y a una distancia R vamos a tener un campo magnético entrando B. Vale, entonces la expresión para B es para que la que crea un hilo de corriente, nu sub 0 partido por 2pi por la intensidad partido por esta distancia que es el radio. Vale, pues si la distancia fuese 2R, ¿cuál sería el campo magnético? Bueno, pues el campo magnético sería nu sub 0 partido por 2pi por I partido por 2R. Vamos a poner aquí B1 y B2. Y aquí le ponemos B2. Entraría en el papel B2. Vale, comparando B1 y B2. B1 es igual a 2 veces B2, con lo cual el campo en 2R será igual a B medios. Respuesta B. Vale, muy facilito, muy facilito. Bien, vamos con la siguiente. Una de las de opción, dice, resuelva uno de estos dos problemas. Un electrón acelérase desde repouso mediante una diferencia potencial de 1000 voltios. A continuación entra con una velocidad de V en dirección J en un campo magnético estacionario que va en dirección menos K, menos 0,20 4K. Calcule A, o módulo de velocidad. Bueno, como nos piden módulo de la velocidad, ¿vale? Nosotros, ¿qué haremos? Que el trabajo eléctrico será igual a la variación de la energía cinética. ¿Vale? ¿Cuál será el trabajo eléctrico? Q por la diferencia potencial que tengamos será igual a la variación de energía cinética, un medio de la masa por esa velocidad al cuadrado. ¿Vale? Entonces, esto sería el trabajo eléctrico, Q por delta de V. No nos hace falta el signo ni las componentes del vector porque nos piden el módulo. Bien, son perpendiculares entre sí. Vale. Como Q es igual a 1,6 por 10 elevado a menos 19 y delta de V es igual a 1000 voltios, entonces sacamos que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 por Q, 1,6 por 10 elevado a menos 19 por 1000 voltios partido por la masa del electrón, ¿vale? Que es 9,11, nos la dan por 10 elevado a menos 31 kilogramos. Entonces la velocidad 1,88 por 10 elevado a 7 metros segundo. No hay que dar dirección y sentido. En el caso de que nos lo pidiesen, ¿vale? Vamos a ir un poquito más allá. Vamos a suponer que tenemos unos ejes de coordenadas X, y Z, ¿vale? Bien, con lo cual vectores unitarios y JK. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la velocidad va en el sentido J, la velocidad va así. Y el campo magnético va en menos K, campo magnético va hacia allí. Vale, con lo cual podremos usar bien la regla de la mano derecha o el determinante para calcular cómo sería la fuerza si nos la pidiese. En este caso, bueno, pues tampoco es necesario porque nos dan todos los datos que necesitamos, ¿vale? Pero bueno, recordad que lo podríamos hacer con la regla de la mano derecha o con el producto vectorial, que es lo que les aconsejo a mis alumnos. Bien, cálculo radio de la trayectoria del electrón no sé do campo magnético. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Considerar que solo actúa el campo magnético. Considero que solo actúa el campo magnético, sí, solo tildista.
Muchos años de deformación de suelo tildista. Entonces, ¿qué tendremos? Tendremos que la fuerza de Lorentz o fuerza del campo magnético será igual a la masa por aceleración centrípeta. Con lo cual, Q por V, ya en módulos porque son perpendiculares entre sí, será igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido por el radio. Bien, bajamos un poquito y despejamos el radio, que nos quedaría, vale, ya podemos cancelar aquí esta velocidad con este cuadrado. Y el radio nos quedará mv partido por Q por V. Vale, sustituimos valores, la masa del electrón, la velocidad que hemos calculado antes, la carga del electrón y esos 0,24 teslas. Y nos quedaría 4,44 por 10 elevado a menos 4, unos cuantos 4 metros. Ahí lo tendríamos. ¿De acuerdo? Bien, y nos vamos a la parte de campo eléctrico, que es lo que les digo a mis alumnos, es quizás lo más complicado que tenemos, pero tenemos el trabajo vectorial. Y entonces, bueno, pues ahí es donde más o menos pues podemos meter la pata en alguna cosa, aunque lo llevemos de la mejor manera posible. Yo siempre les recomiendo hacer el campo magnético, si puede ser. Y nos vamos allá. Campo eléctrico, dúas cargas puntuais, vamos a representarlas, de 5 microculombios y 2 microculombios, están situadas no valer unos puntos 0,0 e 0,10. Entonces, bueno, vamos a representar aquí. Una y dos, así. Más o menos han quedado más o menos bien. Voy a ponerlas en rojo para que se vean bien. No ha quedado muy perpendicular. La primera, Q1, está ahí. Q2 está ahí arriba. Vale, entonces una está en el 0,0 y otra en el 0,10. Vamos por aquí, punto A y punto B. Las dos son positivas. Vale, y nos pide A. Calculo el campo electrostático creado por estas cargas no punto medio segmento que une. Con lo cual sería no punto C, que sería el 0,5. Vale, ¿cómo será el campo eléctrico? Pues el campo total en el punto 0,5 será igual al campo que crea la carga 1 en el que crea Q1 en el 0,5 más la intensidad de campo que crea Q2 en el 0,5. Bien, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es representar como esas intensidades. Como las dos cargas, las representado en rojo, son positivas, la intensidad de campo que crea, recordad, para una carga positiva, las líneas de campo salen de la carga, actúan como fuente. Entonces estas líneas de campo salen de la carga positiva, entonces tendremos que esta será la intensidad de campo que cree la carga 1. ¿Cómo será la intensidad de campo que crea la carga 2? Vamos a usar otro colorcillo, ¿vale? Aunque en la PAU después no podemos usar tantos, pues lo mismo saldrá de la carga 2, con lo cual esa será hacia abajo, negativa. Vale, y eso debemos tenerlo en cuenta. ¿Y qué carga es mayor? Es mayor Q1 que Q2, con lo cual nos tendrá que dar el campo positivo hacia arriba. Vale, a mí me gusta hacer este trabajo vectorial entre paréntesis, lo podemos hacer por componentes y J, pero bueno. La primera componente en el eje X sería 0, la segunda componente que sería la constante de Coulomb, carga 1 partido por la distancia elevado al cuadrado. 5 está en metros elevado al cuadrado. Y esta es positiva. Más la intensidad de campo que crea la carga 2. 0 la primera componente y la segunda componente es negativa. Menos K Q sub 2 partido por 5 al cuadrado. Sustituimos valores que son 5 microculombios y 2 microculombios y nos quedaría 0, 1080 en newton partido por culombio, que lo podríamos expresar también como 1080 J newton partido por culombio. Vale, y ahí tendríamos el apartado A. Y vamos con el B, es un pelín más largo, tampoco mucho más, pero bueno, vamos allá. Así vamos a borrar esto que tenemos por aquí, que ya no nos hace falta, y así usamos todo el ancho. Apartado B. Calculo el trabajo necesario para desplazar un protón desde ese punto medio hasta el punto 5,5. Entonces representamos aquí el punto 5,5. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos también esta distancia. Y esta distancia la voy a llamar D. Vale, pues D
usamos Pitágoras, raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, raíz de 50. Eso es lo primero que vamos a calcular. Bien, como el campo eléctrico es conservativo, solo depende de las posiciones inicial y final, el trabajo que realicemos. Solo depende de posiciones inicial y final. Entonces no hay que hacer ninguna integral. Para eso definimos una función potencial. Sabemos que el trabajo es menos la variación de energía potencial, con lo cual es menos la carga, en este caso el protón, por la variación de potencial, que sería menos la carga del protón por potencial final, que será el punto 5,5, menos el potencial en el 0,5. ¿Qué consiste el ejercicio? Bueno, pues en calcular esos dos potenciales. Vale, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular por separado el potencial en el 5,5, que será constante de Coulomb, carga 1 partido por la distancia, que será raíz de 50, como las dos cargas son positivas, más constante, carga 2 partido por raíz de 50. Eso me da 8.910 voltios y el potencial en el 0,5 sería casi igual, pero la distancia es 5. Uy, Q1 partido por 5 más K Q2 partido por 5. Y este me da 12.600 voltios. Entonces ya podemos sustituir que el trabajo es menos la carga del protón, que es igual a la carga del electrón, positivo, ¿vale? Y potencial final, el de 5,5, 8.910 menos 12.600. Y eso nos da 5,90 por 10 elevado a menos 16 joules. Vale, ojo, es positivo. ¿Por qué es positivo? Es positivo porque el protón viajará él por sí mismo hacia puntos de menor potencial. Bien, y con esto tendríamos esta pregunta de campo electromagnético finalizada. Y nos vamos a ir después a la 3 y 4.